Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes, noticias y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, especialmente cuando hablamos de nuestras parejas turcas favoritas. Hoy, como habréis podido intuir por el título, tenemos una primicia bomba, de esas que sacuden los cimientos de todo el fandom, una noticia que sinceramente ni nosotros nos esperábamos. Agarraos fuerte a vuestros sofás, preparad vuestras palomitas y tened a mano vuestros dispositivos para dejar vuestros comentarios porque esto va a dar mucho que hablar. Y antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordaros, como siempre, que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los rumores jugosos, las noticias exclusivas y las reacciones en directo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así estaréis al tanto de todas nuestras novedades y formaréis parte de esta gran familia de amantes del salseo. Vamos a darle caña. Bien, respiremos hondo. Demet y Can Yaman. Dos nombres que inevitablemente al pronunciarlos evocan imágenes de romance, de química explosiva, de una historia que para muchos fue truncada demasiado pronto. Su paso por Erkencikus Pájaro Madrugador dejó una huella imborrable, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas y aclamadas a nivel mundial. La tensión que se palpaba en la pantalla era tal, que era casi imposible no creer que su relación trascendía la ficción. Y efectivamente durante un tiempo así fue. Vivimos con pasión, a través de redes sociales y revistas del corazón, su romance. Momentos robados, miradas cómplices, declaraciones de amor. Todo parecía indicar que habíamos sido testigos del nacimiento de una pareja destinada a durar. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de historias, las cosas no siempre salen como uno espera. Los rumores de problemas, de celos, de diferencias irreconciliables, comenzaron a circular con fuerza, hasta que finalmente la bomba estalló. Demet Özdemir y Can Yaman separaban sus caminos. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura no se hicieron esperar, alimentando un debate interminable en las redes sociales. Algunos apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas, otros a la presión mediática y otros, más conspiradores, a terceras personas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Se habló de egos chocando, de malentendidos amplificados por la distancia y de la dificultad de mantener una relación bajo el microscopio constante de la fama. Desde entonces, ambos han rehecho sus vidas. Demet, como sabéis, contrajo matrimonio con el cantante Ozan Koç, aunque lamentablemente su relación también llegó a su fin hace unos meses. Can, por su parte, ha estado centrado en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países, y también ha tenido otras relaciones sentimentales que no llegaron a buen puerto. Demet ha seguido brillando en la televisión turca, protagonizando series exitosas y consolidándose como una de las actrices más cotizadas del país. Can, por otro lado, ha buscado abrirse camino en el mercado internacional, aprendiendo idiomas y apostando por proyectos ambiciosos en diferentes países. Y aquí es donde entra la bomba que os prometí al principio del vídeo. Preparad vuestros corazones porque Demet Özdemir y Can Yaman están trabajando juntos de nuevo. Sí, lo habéis oído bien. Después de años de silencio, de rumores de mala relación, de proyectos separados, los dos actores volverán a compartir pantalla en un nuevo proyecto. Sé que muchos estaréis pensando, imposible, no me lo creo, esto es una broma. Pero os aseguro que la información es totalmente verídica. Hemos estado investigando a fondo, hablando con fuentes cercanas a ambos actores, y podemos confirmar que las negociaciones están muy avanzadas. No ha sido fácil llegar a este punto, os lo aseguro. Los representantes de ambos actores han estado trabajando incansablemente para limar asperezas y crear un ambiente propicio para la colaboración. Se han tenido que superar egos, miedos y viejos rencores para que este reencuentro fuera posible. Todavía no se conocen muchos detalles sobre el proyecto en cuestión. Se barajan varias opciones, una película, una serie de televisión o incluso una obra de teatro. Lo que sí sabemos es que se trata de una producción de alto nivel, con un guión muy cuidado y un equipo técnico de primera. Se habla de un presupuesto considerable y de una apuesta fuerte por parte de la productora. Esto no es un proyecto cualquiera, es una oportunidad para que ambos actores demuestren su talento y vuelvan a conquistar al público mundial.
La pregunta que todos os estaréis haciendo ahora es, ¿cómo ha sido posible este reencuentro, que ha cambiado para que Demet y Can decidan trabajar juntos? De nuevo después de todo lo que ha pasado. Pues bien, según nuestras fuentes, ambos actores han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido a dejar atrás los rencores del pasado y a valorar lo positivo de su experiencia compartida. Además, ambos son conscientes del gran potencial que tiene su reunión para atraer a un público masivo. Saben que su química en pantalla sigue siendo innegable y que los fans de todo el mundo están ansiosos por verlos juntos de nuevo. El tiempo, como suele decirse, cura muchas heridas. Y en este caso parece que ha suavizado los recuerdos amargos y ha permitido que afloren los buenos momentos que compartieron durante el rodaje de Erkencicus. También es importante destacar que ambos son profesionales consumados y que saben separar su vida personal de su trabajo. Aunque hayan tenido sus diferencias en el pasado, están dispuestos a dejarlo atrás y a dar lo mejor de sí mismos en este nuevo proyecto. Han entendido que a pesar de sus diferencias personales, pueden crear algo mágico juntos. Por supuesto, este reencuentro no ha estado exento de dificultades. Ha habido muchas negociaciones, reuniones y conversaciones para llegar a un acuerdo. Ambos actores han tenido sus propias exigencias y condiciones, pero finalmente han logrado encontrar un punto en común que les permite trabajar juntos de forma armoniosa. Se rumorea que Demet ha pedido tener más control sobre su personaje y que Can ha exigido un guión que le permita mostrar su faceta más dramática. Uno de los aspectos más importantes que se han tenido en cuenta es el respeto mutuo. Ambos actores son conscientes de que necesitan apoyarse el uno al otro y crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Quieren demostrar que son capaces de superar sus diferencias y de ofrecer al público un producto de calidad. Han acordado establecer límites claros y mantener una comunicación abierta para evitar malentendidos y conflictos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que realmente os interesa. ¿De qué tratará este nuevo proyecto? Como os he comentado antes, todavía no hay muchos detalles confirmados, pero hemos podido averiguar algunas pistas. Se rumorea que se trata de una historia de amor con toques de comedia y drama. Una trama que explorara las segundas oportunidades, el perdón y la reconciliación. Un argumento que sin duda resonará con muchos de sus fans, que aún sueñan con verlos juntos en la vida real. Se habla de un amor que resurge de las cenizas, de dos personas que se reencuentran años después de haber tomado caminos separados y que deben enfrentarse a sus fantasmas del pasado para poder construir un futuro juntos. También se ha filtrado que el proyecto estará ambientado en un lugar exótico y que contará con un reparto de actores de renombre. Se espera que el rodaje comience en los próximos meses y que el estreno tenga lugar a finales de año o principios del próximo. Se barajan locaciones en Italia, Grecia y España, lo que sugiere que la producción tendrá un alcance internacional. Obviamente esta noticia ha generado una gran expectación en las redes sociales. Los fans de Demet y Can han inundado las plataformas con mensajes de alegría, entusiasmo y esperanza. Muchos sueñan con que este reencuentro profesional también se traduzca en una reconciliación personal. Los hashtags #CanDemet reencuentro y #Erkencicus 2 se han convertido en tendencia mundial. Sin embargo, también hay voces críticas que se muestran escépticas ante esta reunión. Algunos creen que se trata de una estrategia puramente comercial y que no hay sentimientos reales detrás de ella. Otros temen que la presión mediática pueda afectar negativamente a su relación y que terminen separándose de nuevo. Hay quienes piensan que este reencuentro solo servirá para revivir viejas heridas y que ambos actores deberían seguir adelante con sus vidas por separado. En cualquier caso, lo que está claro es que este reencuentro no dejará a nadie indiferente. Demet y Can son dos de los actores más populares y carismáticos de Turquía, y su reunión promete ser uno de los eventos del año. La expectación es máxima y la atención mediática está garantizada. Ahora es vuestro turno. Queremos saber vuestra opinión sobre esta bomba informativa. ¿Os alegra este reencuentro? ¿Creéis que su química seguirá siendo la misma? ¿Tenéis alguna teoría sobre el argumento del nuevo proyecto? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo. ¿Pensáis que esta segunda oportunidad podría convertirse en un final feliz? ¿O creéis que es mejor dejar el pasado atrás y centrarse en el futuro? Queremos saberlo todo. Para resumir, hemos confirmado que Demet Özdemir y Can Yaman volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto después de años de separación. Se desconocen los detalles del proyecto,
pero se espera que sea una historia de amor con toques de comedia y drama. Este reencuentro ha generado una gran expectación en las redes sociales, con fans de todo el mundo expresando su alegría y esperanza. Es un momento histórico para el fandom turco y una oportunidad única para que ambos actores demuestren su talento y profesionalismo. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayáis disfrutado de esta primicia bomba tanto como nosotros hemos disfrutado compartiéndola con vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, apoyando nuestro trabajo. Vuestros comentarios, vuestros likes y vuestras suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir adelante y a traeros las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Recordad que sin vosotros, este canal no sería nada. Ahora, antes de despedirme, os animo a que dejéis vuestra opinión sobre este notición. ¿Os emociona la idea de volver a ver a Demet y Can juntos en la pantalla? ¿Creéis que este reencuentro podría reavivar la llama del amor entre ellos? Queremos saber lo que pensáis. Y no olvidéis participar en nuestra encuesta en redes sociales para elegir el título ideal para el nuevo proyecto. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más salseo, más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima. Y que viva el amor, o al menos, la posibilidad de él. Chao, chao.